Vamos entonces, ahora sí, a la palabra del Señor. Y me gustaría que leamos el libro de Hechos, el capítulo 2 y los versículos 1 al 4. Hechos, capítulo 2 y los versículos 1 al 4. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Oremos. Señor, queremos recibir tu palabra en nuestro corazón, no como cualquier otro discurso de hombres, no como cualquier conferencia, sino como la predicación de tu santa palabra, de aquello que tú has revelado para dar a conocer quién eres y para dar a conocer tu voluntad. Señor, tú te has revelado, tú has hablado a los hombres, tú te has dado a conocer, tú has dado tu consejo, tú has dado tus directrices para que tu pueblo reunido las reciba regularmente y vivan conforme a tu revelación. Por eso, Señor, mi pedido es que podamos, Señor, hoy prestar oído a tu palabra, que me puedas dar la gracia de exponerla con fidelidad y autoridad, y al mismo tiempo que como pueblo tuyo que somos aquí reunidos podamos responder a tu palabra únicamente de la única manera que se puede hacer, con un amén. Porque cuando tú hablas no hay negociación, cuando tú hablas no hay opinión que valga, cuando tú hablas solamente resta decir sí, Señor. Así que haznos no solo atentos a escuchar tu palabra, sino atentos a obedecer tu palabra. Porque no solo vienes a hablarnos, vienes a ordenarnos como pueblo tuyo y recordarnos la misión. Así que haznos obedientes a tu voz, pues pueblo tuyo somos y llamados a hacer tu obra, tu voluntad. Háblanos hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El último tema de esta conferencia, a pesar de que esta tarde nos seguiremos deleitando en Coronel, es el tema de el Espíritu Santo y el avivamiento, la obra del Espíritu Santo en un avivamiento. Ayer hablábamos del tema de avivamiento, decíamos algunas cosas del tema del verdadero avivamiento y creo que hoy las reforzaremos con el texto bíblico. Ayer dábamos respuestas a algunas preguntas, pero creo que hoy la respuesta será todavía más contundente porque será la respuesta que proviene de la palabra de Dios. Pero hablando de avivamiento, me gustaría, antes de ir hacia el texto, leer dos frases. Una de un hombre muy querido, me he dado cuenta, entre los pastores de Coronel, una de Martyn Lloyd-Jones. He cambiado mis citas, he puesto más a Martyn Lloyd-Jones en honor a ellos. Sé que lo quieren, así que lo he buscado. Martyn Lloyd-Jones dijo lo siguiente, y espero que esto sea para nosotros una verdad también. Dijo: ¿les duele, amigos míos, que el nombre de Dios se use en vano y se profane? ¿Les duele que vivamos en una era sin Dios? Pero vivimos en una era así. Y la principal razón por la que deberíamos orar por un avivamiento es que anhelamos ver el nombre de Dios reivindicado y su gloria manifestada. Deberíamos anhelar ver algo que conmueva a las naciones, a todos los pueblos y los haga reflexionar. Voy a empezar un poco analizando esta frase y luego vamos al texto. Cuando nosotros hoy hablamos entre el pueblo evangélico de avivamiento, casi siempre nos centramos en ¿qué? Campañas de sanidades, campañas de milagros, manifestaciones entre el pueblo donde hay mucho ruido, hay muchas cosas que llevan a mover muchas emociones, pero hombres de antes,
hombres dedicados a la palabra, hombres hambrientos de Dios. Cuando pensaban en un avivamiento, no pensaban en qué podemos sacar nosotros. Nosotros ya lo conocemos. No pensaban, ¿qué beneficio puedo sacar yo? Una cura, una sanidad, un trabajo, una experiencia mística, sobrenatural, unas emociones más alteradas, un sentir cosas, un viajar al tercer cielo. ¿Qué le preocupaban a los hombres de Dios? ¿Cuál era su dolor? ¿Qué era el anhelo de su corazón? Ellos salían a la calle como nosotros salimos aquí a Concepción. Es lo primero que hicimos el primer día que estuvimos aquí. Antes de empezar la conferencia, fuimos a dar una vuelta en este barrio. No muy lejos, que tampoco sabíamos si era peligroso, ¿no? Digo, con cuidado, no sé dónde estoy, primera vez que piso Chile, vete a saber tú si salgo a comprar y vuelvo solo con la compra y yo me quedo por el camino. Entonces salimos y a mi pesar vi algo muy parecido a Barcelona. Niños de 13, 14 años besándose en la calle, como si fueran adultos. Niños, vimos algún niño también de 13, 14 años que se notaba que era muy pro LGBT en su manera de conducirse. Vimos un pueblo que claramente tenía cara de gente que se daba a drogas, al alcohol, mala vida. Y un pueblo que andaba, que vendía, que compraba, que consumía. Y era como ser el único ahí que tenía los ojos abiertos. Era caminar entre muertos. Era caminar entre pecado. Y eso es lo mismo que experimentaban los hombres de Dios. Y cuando se despertaba el anhelo de un avivamiento, su preocupación no era ¿qué puedo sacar yo? ¿Qué puedo experimentar yo? ¿Qué sentimiento puedo vivir yo? ¿Cuál era la pregunta? Mira qué preguntas hacían. ¿Les duele que el nombre de Dios se use en vano y se profane? ¿Les duele ver una era sin Dios? Ellos salían a la calle y sufrían. Ellos salían a la calle y lloraban. Ellos salían a la calle y decían, Señor, hay una diminuta parte de esta ciudad que te conoce. Cuando llega el domingo, vamos a un culto, 100, 200 personas y tenemos 100,000, 200,000 a nuestro alrededor que están bebiendo, que están viviendo de espaldas a ti, Señor. Y ellos sufrían al ver eso. Sufrían al ver la realidad de un pueblo que daba la espalda a Dios, que blasfemaba contra Dios. Y esa es la pregunta que yo creo que nos debemos hacer. Dice, ¿les duele? ¿No lo ven? Sí, pastor, está fatal. No, ¿es la realidad? Sí, pastor, aquí en Chile la juventud está perdida. Pero él no dice si lo ven. Él no dice si son conscientes. Él pregunta, ¿les duele? Y saben, yo creo que eso es lo que hace falta en la iglesia. Creo que no nos duelen los perdidos. Creo que no nos duele la juventud perdida. Creo que no nos duele un mundo sin Dios. Creo que no nos duelen las leyes corruptas que promueven nuestros gobiernos. Creo que no nos duele la apostasía. Ellos están allí haciendo lo malo. Ellos están allí con sus herejías. Esos jóvenes están ahí perdidos. Tenemos una pequeñita pena, quizá una ligera compasión, pero no hay dolor. No hay dolor. Y eso es lo que un hombre de Dios creo que debe empezar pidiendo. Señor, haz que nos duela. Haz que suframos al pisar la calle y ver que tu nombre es blasfemado. Haz que nos duela salir a la calle y ver una multitud que se muere en sus delitos y pecados y camina hacia el infierno. Haz que nos duela. ¿Saben qué? Hay una cosa que he percibido. Y es que se va volviendo ciertas cosas que antes impactaban indiferentes para nosotros. Hubo un tiempo en España que ver un muerto en la carretera en un accidente era algo que sentía mal uno en el corazón. Sentía como angustia. Se le quedaba con mal cuerpo. Ahora la gente saca un móvil. ¡Wow! Mira lo que vi en la carretera. Y salen ahí tapados con esa lona como de tela o de plástico que les ponen. Mira, vi un muerto. Ahora en España hay peleas agresivas, violencia, y la gente saca el móvil y se queda a grabarlo y lo transmite en vivo. Ya no nos duele la maldad, ya no nos duele el pecado, ya no nos duele la violencia, ahora nos da morbo. Ahora le queremos dar publicidad. Ahora nos da curiosidad. Ahora dos vecinas se pelean en la calle y me quedo desde arriba mirando, no sufro por ello. No veo que es pecado. Me da curiosidad saber cómo acaba. Me da curiosidad ver dónde llega. Ya no nos duele la maldad.
Nos estamos volviendo, y tristemente la iglesia igual, indiferente a la maldad. Hablamos de la maldad, hablamos del pecado, pero yo creo que debemos rogar a Dios para que nos sienta como a Él le sienta. La pregunta no es cómo nosotros lo vemos, la pregunta es qué siente Dios al ver eso. ¿Cómo le sienta a Dios esa sociedad? ¿Cómo ve Dios a Chile? ¿Lo ve con indiferencia o se está irando con Chile? Hasta el punto de decir, merecen mucho más que lo que pasó en 2010. Merecen que abra el suelo y me los trague literalmente. Debería dolernos esa realidad y saber que Dios ya se ha tragado a un pueblo, a algo mucho más grande que un terremoto. Ha habido un diluvio, se ha tragado gente en el desierto y lo puede volver a hacer. Si fuera su voluntad, Él podría volver a tragarse una nación entera para que el mundo tiemble y se atemorice. Nosotros deberíamos sufrir y nuestro anhelo de avivamiento debería ser algo que el mundo note, que el mundo vea, que el mundo empiece a tener temor. ¿Saben? Cuando habían milagros en el libro de Hechos y querían juzgar a los apóstoles, ustedes van a ver que decían, tengan cuidado, porque dice que empezaban a llenarse de temor cuando pasaban esas cosas. La gente alrededor ya no hablaba tan sueltecita de Dios. La gente alrededor ya no criticaba tanto a esos hombres porque empezaban a tener temor. Habían cosas que estaban pasando y dice que era una obra de Dios y eso era notorio. Nadie podía negarlo. Y nosotros deberíamos anhelar eso. Pero debemos entender que no lo podemos programar. No es algo que está en nuestras manos. El autor Lewis Durmont dijo, el verdadero avivamiento solo proviene de Dios. Solo Él es la fuente. Un despertar espiritual no puede programarse, ni generarse, ni diseñarse humanamente. No podemos provocar un avivamiento. No está en nuestras manos. Es algo que Dios y solo Dios puede hacer. Nosotros podemos rogar, pedir, clamar, desear, pero solo Dios puede, por su Espíritu, obrar un avivamiento. Cuando nosotros vamos a nuestro texto, y ahora sí vamos ahí, nosotros leemos en Hechos 2 que el pueblo estaba reunido, unidos en un mismo sentir. Estaban obedeciendo al Señor Jesús. Nosotros vimos en Hechos 1 que el Señor Jesús les había dado una orden. Estad quietos y estad orando hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seáis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el pueblo obediente estaba reunido. Y de repente, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado con poder sobre los creyentes reunidos que empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu Santo les daba habilidad para expresarse. Aclaraciones importantes, las lenguas no son lo importante de este día. Como dijimos en una ocasión, aquí las lenguas, el viento impetuoso, el estruendo no es lo importante. Segunda cosa, yo no sé de dónde provengan algunos de ustedes, estas lenguas no eran extrañas. Estas lenguas eran idiomas naturales. No eran lenguas raras, no eran balbuceos, no eran cosas incomprensibles al oído humano. Posteriormente en el texto van a ver personas decir qué hacen estos hombres hablando en el idioma en que nosotros nacimos. El idioma nuestro, nuestra lengua natural, nuestra lengua materna. ¿Cómo puede ser que estos hombres que desconocen nuestra lengua estén hablando en nuestro idioma? Y ahí nosotros vemos que las lenguas tenían un propósito. Como 3,000 almas se convirtieron al Señor. Hay que entender, Pentecostés era un día de fiesta. Pentecostés era un día en que personas de distintos lugares iban a Jerusalén y se reunían en una fiesta patria, en una fiesta nacional. Personas que hablaban diferentes idiomas y de repente un grupo de personas empiezan a hablar, según dice Hechos, de las maravillas de Dios en esos idiomas.
Así que hubo un evangelismo de una manera multicultural en muchas lenguas y como 3,000 almas se convirtieron al Señor. Lo que pasa el día de Pentecostés no es una obra de los hombres. Lo que pasa el día de Pentecostés no es una actividad organizada por la iglesia. No fue una campaña donde se provocó un avivamiento. Ellos ni siquiera sabían el día en que eso iba a pasar. Ellos solo sabían que debían estar orando, que debían estar clamando, que debían estar esperando. Y fue cuando el Señor quiso y por obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto, en Hechos capítulo 2, el versículo 14 dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Y sigue diciendo en los versículos 40 al 42, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente al partimiento, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hermanos, cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, lo que vemos automáticamente es Pedro predicando. Hermano, ¿hubieron lenguas? Sí. Pero una vez acaba ese momento que trae la atención de las personas, lo primero que pasa es un hombre puesto en pie y hablando lleno del Espíritu Santo. Ayer lo decíamos, la marca de un avivamiento es la exposición de las Escrituras. No hay avivamiento sin predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos estos versículos, hay 4 factores que vemos aquí. 4 cosas importantes que si pasamos por el texto son claras. Número 1, la exposición fiel de las Escrituras en el poder de Dios. Vemos a Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Ven lo que hemos leído en Hechos 4? Un hombre que no era de letras, un hombre que era un pescador, pero lo tienen allí, delante de una multitud de miles de personas. No le tiembla la voz, no le tiemblan las rodillas, no tiene el corazón acelerado, no se le está secando la garganta. Él está lleno del Espíritu Santo. Es Pedro utilizado por Dios. Es Pedro lleno de Dios. Es Pedro impulsado por Dios. Un día, a veces me pasa, estoy hablando con los hermanos. En nuestra congregación hay un grupo bonito de hermanos que les encanta el evangelismo. Tenemos uno de nuestros diáconos que tiene la costumbre de evangelizar en el metro, en el tren. Él le gusta mucho evangelizar. Y hubo un día que él me dijo algo. No tenía tiempo ya, tiene hijos y dice, entre el trabajo, los niños, no estoy encontrando tiempo para evangelizar, así que tomé una decisión. Tengo el transporte que es como 40 minutos, 1 hora al trabajo y 40 minutos y 1 hora de vuelta. Y él decidió hacerlo en el transporte y tiene hasta vídeos en internet, él de pie en el vagón, hablando y predicando y anunciando el evangelio. Otra vez me vino un joven y me dijo, pastor, estaba en el tren y me vino un deseo, había una persona sentada delante y me vino como un ve y habla, pero no supe si era de Dios. Y le dije, ¿cómo no va a ser de Dios, amado hermano? Siempre es de Dios. Ve y habla, siempre es de Dios. Ve y calla, nunca es de Dios. Ve y calla es del enemigo. El único que tiene interés en tenernos callados se llama Satanás. Porque cuando Dios va moviendo el corazón de su pueblo es eso, es ve y habla. Jonás, ve y diles. Elías, ve y diles. Pedro, ve y habla. Pablo, ve y habla. Nada más, nada más. Me encanta cuando la gente dice, hablas demasiado. Digo, es que Dios quiere que hable. Dios quiere, Juanma, ve y habla, no calles. Y si te dicen calla, les dices, aparta de mí, Satanás. Yo tengo que seguir hablando. No tenemos otra cosa que hacer. El Señor no nos ha dicho nunca, organiza esto, organiza aquello, haz esto, haz aquello. El Señor solo dice, ve y habla, ve y habla, ve y predica, ve y haz,
ve y proclama, ve y anuncia, ve y da a conocer las verdades del Evangelio. Y tenemos un pescador, un hombre que no es de letras, un hombre que no es entrenado, un hombre que no es instruido. No sé si hizo un curso de predicación. Y es interesante porque uno dice, bueno, caminaron con Jesús, pero no hicieron el taller de predicación expositiva de Simeon Trust. No hicieron ningún taller, no hicieron nada. Es más, hay algo interesante. Cuando estaban con Jesús, no le preguntaron nunca, enséñanos a predicar. Pero sí le preguntaron, enséñanos a orar. Hermano, ningún hermano hoy me viene a decir, Juan Manuel, enséñame a orar. Todos me dicen, enséñame a predicar. Tenemos púlpitos llenos de gente que sabe la técnica. Pero como no saben orar, no pasa nada más que buenos sermones aprobados a la letra, decir, a ver, introducción, ok. Exégesis, ok. Aplicación, ok. Resultado, seco todo el mundo que escuchó. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros ni de la perfección. Hermanos amados, no voy a ser honesto y no estoy haciendo un llamado a la dejadez. Soy el primero que me gusta ser responsable con mis labores, me gusta ser dedicado con el estudio, me gusta entrenarme y soy muy exigente. Cristian lo sabe, que muchas veces salgo con un pesar de no haber cumplido debidamente mi tarea. Pero hay algo que sé, han habido días donde me he sentido derrotado en el púlpito, donde he sentido un sermón pobre, he bajado y varios hermanos se han acercado diciendo, Dios me habló profundamente. Y yo, ¿cómo puede ser? Si yo salí diciendo, es el peor sermón de mi vida. Les voy a contar a modo de testimonio una cosa personal. Hace unos años, hace ya bastantes, era más jovencito que ahora, una iglesia que admiraba mucho me invitó a predicar. Unos pastores que para mí eran referente. Era como si yo fuera de la 4ª división y me hubieran invitado a la Champions de los predicadores, en mi corazón. Ahora entiendo, todos somos iguales, pero el jovencito tiene la tendencia a admirar. Y yo en ese tiempo admiraba más a esos hombres. Los sigo admirando, son hombres piadosos, pero ahora lo veo de otra manera. Pero me invitaron a predicar, mi corazón nervioso. Madre mía, las ligas mayores ya. ¿Ahora qué? ¿Saben qué me decía? Tengo que demostrar que valgo. Tengo que demostrar que sé. Tengo que demostrar que soy capaz. Hermano, nunca leí tantos libros. Preparé el sermón con detalle, borré y hice. Estuve como 50 horas preparando ese sermón. Lo leí 20 veces antes de ir a la iglesia y dije, van a ver, van a quedar sorprendidos. Es el mejor sermón que he escrito en mi vida. Fui subiendo a ese púlpito y literalmente me sentí solo ahí arriba, abandonado. Pero por el mejor escrito que subió jamás. Las mejores notas, pero solo. Y cuando miré las notas no entendía nada. Nada fluía. Estaba nervioso. Además intenté predicar calmado, sobrio. Todo lo contrario a lo que yo soy. Y dije, no, porque tengo que aprobar el examen. Cuando bajé de ese púlpito, fui corriendo al pastor de esa iglesia y le dije, por favor, no subas esto a internet. Perdóname. Y me miró y me dije, ¿qué pasó? Le dije, mira, no te puedo mentir. Yo quería vuestra aprobación. Yo quería que me dijeses, lo has hecho bien, das la talla. Y me dice, lo quise hacer como vosotros. Y me dijo, si lo hubiéramos querido como nosotros, no te hubiéramos llamado a ti. Le dije, ya, pero como vosotros predicáis un poco diferente, sí. Y me dijo una frase que hasta ahora recuerdo. Me dice, Juan Manuel, no imites a nadie. Sé la mejor versión de ti mismo. Sé tú, con el carácter de Cristo, pero con la personalidad que Dios te ha dado, porque esa es la que Dios va a querer usar de una manera diferente y en contextos diferentes. Y llegué a casa y durante días estuve roto, porque de alguna manera en aquel púlpito, no de forma audible, pero grabado en mi corazón, es como si Dios me hubiera dicho, no vuelvas a confiar en ti. No vuelvas a subir a ese púlpito pensando que tú tienes que hacer el trabajo. No olvides que si yo te dejo solo ahí, el valle de huesos secos seguirá seco. Fue mi mayor enseñanza en esta vida. Mi mayor enseñanza, y lo he vivido. He subido con notas pobres, con días de no dormir, con días de falta de descanso, enfermo, triste, y Dios ha obrado con poder.
La gente ni lo ha percibido, la tristeza, ni la enfermedad, ni el abatimiento, ni la falta de descanso, el cansancio extremo, porque Dios se ha glorificado, porque ha aprendido que aunque llegue débil, aunque llegue con temor, aunque llegue con temblor, aunque llegue sin palabras de sabiduría, al final la dependencia está en el poder de Dios. Lo primero que vemos en este pasaje de Hechos es que cuando el Espíritu Santo llega, los hombres deben predicar la palabra de Dios. El avivamiento está marcado por la exposición fiel y poderosa de las Escrituras. El segundo factor que vemos aquí, y no es la primera vez que sucede, es que cuando hay un avivamiento, en muchas ocasiones encontramos al pueblo de Dios orando. Cuando vino el Espíritu Santo estaban orando, como Jesús había dicho, pero en más de una ocasión en el libro de Hechos también vemos a la iglesia orando y Dios respaldando. Hemos leído Hechos capítulo 4 y vemos que hay conversiones masivas también en Hechos capítulo 4, pero vemos a una iglesia pedir: Señor, respáldanos con señales, con milagros, con prodigios, respalda nuestra predicación, respalda a tus siervos. Y cuando leemos la historia de los avivamientos, y a algunos les gusta leer la historia, verán que muchas veces empiezan con gente orando. Hubo una historia, no recuerdo la ciudad, donde gente empezaba a orar en las noches, en la madrugada, como en pequeñitos establos. Y se veía todo apagado en el pueblo y como una cabañita, una casita con la luz encendida. Y dicen que al tiempo habían 2 casitas con la luz encendida, y al tiempo 3 casitas con la luz encendida, y al tiempo 4 casitas con la luz encendida, y empezó a sumarse más gente a esa oración, más gente se levantaba en la madrugada, y finalmente Dios respondió. Por eso muchas veces hay personas que han llegado a la conclusión de que se puede conseguir un avivamiento, de que hay oraciones que traen avivamiento, pero no es en sí que haya oraciones que traigan avivamiento, es que Dios es tan bueno que responde a su pueblo cuando ora. No es que la oración traiga avivamiento, es que tenemos un Dios que muchas veces se complace en decir sí a su pueblo. Como Spurgeon dijo una vez, cuando Dios va a hacer algo, primero pone a su pueblo orar. Y yo creo firmemente que cuando el corazón de una iglesia, no sé, en Chile o en España, se empieza a incomodar por queremos un avivamiento, realmente es Dios que quiere hacerlo, pero está empezando a incomodar a su pueblo, a dejarlo inquieto. Una parte de ese pueblo está rara, está como, no estás bien como estamos, nos falta más. No podemos seguir así, anda la cosa un poco seca. Sí que hay gente en la iglesia, hay algunos bautismos, hay conversiones, la iglesia está firme, maduran, crecemos en conocimiento, va llegando gente, pero siento que falta algo. Y eso empieza en uno, y empieza a hablar con otro y dice, yo también creo que nos falta un poco, algo tiene que arder, algo tiene que arder. Ahí ven que ya está en 4, en 5, y si oramos, empiezan a pedir. Y es así, pero todo empezó en Dios, todo empezó en su voluntad, que empieza a inquietar el corazón de su pueblo, que empieza a poner a varios de su pueblo con una idea similar. Y he hablado con varios pastores, sobre todo de nuestro contexto denominacional, que comparten nuestras creencias, y he empezado a ver que ese sentir se está poniendo en más de uno. Es decir, está bien, hemos hecho grandes conferencias, hemos aprendido mucha doctrina, hemos aprendido mucho en el seminario, pero falta algo. Y empiezan a sentir, falta algo, está un poco seco, hay que orar más. Hay que clamar más, hay que ayunar más, hay que pedir más, hay que buscar más. Y se está poniendo eso en el corazón de algunos pastores, lo estoy notando. Y no descarto que sea Dios que está empezando a inclinar el corazón de sus siervos, a inclinar el corazón de su iglesia, a decir, necesitamos llamas. Y es mi pueblo el que tiene que orar, es mi pueblo. El mundo no va a pedir llamas, el mundo no va a pedir avivamiento, pero mi pueblo sí. Y si mi pueblo pide, yo soy un Dios que responde. Yo soy un Dios que responde. Soy un padre que se complace en decir sí a sus hijos cuando oran. Y en diversas ocasiones, como aquí, vemos que el pueblo oraba y pedía a Dios que se manifestase en gloria. El tercer factor que vemos en nuestro pasaje y en todos los pasajes que hablan de avivamiento por obra del Espíritu Santo es la conversión de pecadores. El avivamiento no es ruido, siempre. A veces hay ruido,
A veces, como hemos dicho, hay manifestaciones extraordinarias, pero hay ciertos factores que son comunes y uno es la conversión de pecadores. Hemos leído en Hechos 2 que se convirtieron como 3,000 almas. Como 3,000 almas. Yo quiero vivir eso, hermano. Yo llevo a casa gozoso si veo uno. Te lo digo en serio, yo predico un sermón y digo, Señor, salva a alguien. Y si veo uno que digo que era invitado y de golpe me dice, pastor, quiero más de Dios, digo, Señor, este para mí es el día glorioso, digo, ya llévame, yo como si hubiera cumplido mi ministerio. Pero digo, ¿cómo debe ser ver 3,000 personas gimiendo por salvación? Digo, yo cuando veo estos textos, yo no sé si les pasa, yo le digo al Señor, yo quiero eso, yo quiero verlo. Y creo que se puede. Lo peor que se me está yendo un poco la cabeza, ¿eh? Yo creo que se puede. Yo creo que se puede vivir eso. Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo no sé si habrá que pedir un mes, o un año, o 10, o 20, pero Dios puede. Y yo quiero ver conversiones masivas de pecadores. Yo quiero ver iglesias marcadas por la llegada constante de gente impía. Yo quiero ver en Chile, en España, en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos, prostitutas entrar por la puerta, drogados, borrachos, mendigos, y empezar a caer de rodillas llorando y nosotros no entender qué pasa. No puedo, necesito a Jesús. Soy un miserable. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Yo no necesito ver luces, no necesito espectáculo, no necesito nada más. Esa es la mayor alegría del corazón de un creyente. Es la mayor alegría y el mayor deseo del corazón de una iglesia. Ver miles de pecadores rendidos al Señor y el nombre de Dios siendo reivindicado. Y un pueblo muerto empezar a adorar a Dios. John Piper decía que las misiones no se tratan de salvar. John Piper decía que las misiones se trata de adorar. John Piper no veía a un hombre que necesitaba ser salvo. John Piper miraba y decía, ese hombre no está adorando a Dios y tiene que adorarlo. Él lo veía así. Claro que sin salvación no hay adoración, pero para Piper no se reducía al pecador, se reducía a Dios. Piper no piensa, nosotros pensamos en el pecador, todo es por el pecador, pobre pecador, está perdido, necesita salvación. Piper no lo ve así. No, Dios necesita ser adorado. Ese hombre si se pierde es su problema. Pero lo que yo quiero es que ese hombre cante a Dios. Yo no quiero que ese hombre avergüence a Dios. Yo quiero que ese hombre cante al Señor, alabe al Señor. Yo quiero otro más en esta sala cantando alabanzas. Es lo que él veía, porque para él lo máximo era un pueblo cantando a Dios. Un pueblo cantando a Dios. Y el cuarto factor, y se nos olvida muchas veces, que vemos también en un avivamiento hecho por el Espíritu Santo, es que los pecadores se unen a la vida de la iglesia. No hay avivamiento que no acabe en la iglesia. No hay avivamiento que no empiece desde la iglesia y acabe en la iglesia. Por eso siempre les decía ayer que cuando estudio los avivamientos no los comprendo como actos individuales. Era el pueblo de Dios unido, Dios levanta la palabra, pecadores son alcanzados y se suman al pueblo de Dios otra vez. Eso es lo que veo en los avivamientos. Es lo que vemos aquí, un pueblo pequeño, pueblo de Dios, clamando. Dios responde con poder. Un hombre se levanta, la palabra de Dios es predicada y 3,000 almas se convierten. Pero no se van a la calle otra vez. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, al partimiento del pan, a las oraciones, a la comunión. Es decir, todo aquel salvo se une a la iglesia, se une al pueblo de Dios. Errol Hals decía, cuando la visión de la gloria de Cristo demostrada en la salvación de las almas se convierte en un deseo intenso en nuestros corazones, ese es esencialmente el momento en que debemos orar con fervor por el derramamiento del Espíritu Santo en un avivamiento. ¿Deseamos esa conversión masiva? ¿Deseamos eso? ¿Deseamos que miles de personas canten a Dios? ¿Deseamos que miles de pecadores se arrepientan? ¿Deseamos que miles de pecadores
La realidad es que usualmente no. Usualmente la mayoría de ustedes llegan a que el pastor ore por su prima, por su hijo y por su tía y por su madre. Por los vecinos nadie me pide oración. Por los compañeros de trabajo nadie me pide oración. Por el compañero de trabajo que le molesta nadie me pide oración. Todo el mundo me viene a pedir oración por su prima, por su tía, por su hijo y por su marido inconverso y por su mamá que se está muriendo a ver si se salva de última hora. Nadie más le importa a nadie más. Yo no sé si en Chile es igual. Yo hablo de lo que me pasa a mí por España. Allí donde voy, ore por mi hijo, ore por mi padre. Y no creo que esté mal, pero me da la sensación de que no hay tristeza por otros miles de millones que se están muriendo alrededor de tu mamá. Y creo que si no están pasando más cosas entre nosotros, es que no tenemos la compasión que tenía Jesús. Que no tenemos amor por los perdidos. Que nos dan realmente un poco igual, porque nosotros ya somos salvos, nosotros ya tenemos la gloria, nosotros ya tenemos vida eterna, nosotros vamos al cielo. Si me muero hoy y el cáncer llega a mi vida, que me lleve, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el resto es su problema. Pero no creo que Pedro lo viera así, no creo que Pablo lo viera así, porque a Pablo le pegaron pedradas, le golpearon, salió malherido, lo arrastraron de una ciudad para afuera. Y me imagino a pobre Lucas limpiándole las heridas. Y Pablo convaleciente, levantándose entre dolores, poniéndose otra vez la ropa y diciendo, dame que me voy. ¿Dónde va Pablo? Necesita un mes de baja mínimo. Me voy. Pero Pablo, ¿dónde vas? Ay de mí, si no predico el evangelio. Oh, Pablo, que te acaban de apedrear, ¿dónde vas? Al mismo sitio. Pero Pablo, ay de mí, si no predico el evangelio. Hemos leído Hechos 4. ¿Qué les prohibieron? Están prohibidos de hablar en el nombre de Jesús. En Hechos 5 vuelven a estar ahí. Vuelven a tener una charla. Y les vuelven a dar, en este caso, no un aviso, sino latigazos. Y les vuelven a decir, basta de hablar de Jesús. Y al final de Hechos 5, lo pueden leer en su casa, ¿sabes qué hacen? Van a salir Pedro y Juan, llenos de latigazos en la espalda, se giran y dicen, una cosa antes, ¿conocen a Jesús? ¿En serio? Te acabo de decir que como hables más de Jesús, te acabo de dar 39 latigazos, te acabo de decir que te calles, que dejes de hablar de Jesús y antes de irte te vuelves a dar la vuelta y me preguntas a mí que te he prohibido hablar de Jesús, que si conozco a Jesús. Oh, que Dios nos dé ese corazón de Pablo que decía, todo lo sufro por amor a los escogidos. Todo es lo que nos falta. Nos falta. Por eso no pasan más cosas. Porque nos falta esa pasión por el evangelio. Nos falta ese amor por los que están perdidos. Nos falta decir, ya he vivido mucho, me da igual. Ya he vivido 37, me llaman joven, pero si me queda un año para el Señor. No voy a malgastar mis días. No voy a perder el tiempo. Mi vida ya empieza a carecer de sentido cuando quitas la obra de Dios de en medio. Porque más allá de eso, es una vida que está bien, pero se trata de comer, comprar, gastar, construir, viajar, pero si me quitas la obra, carece de propósito. Seré uno más que come, uno más que bebe, uno más que viaja, como los mundanos pueden hacerlo, uno más que disfruta. Y no me malinterpreten, está bien, pero si Dios nos ha salvado y en vez de darnos un infarto y llevarnos con Él, nos ha dejado aquí después de salvos, es porque además de comer, de viajar, de beber, de casarnos, de tener una casa, tenemos otro propósito. Los perdidos somos nosotros. Fue Jesús, luego sus apóstoles y a lo largo de la historia sus siervos. Esta es nuestra generación. Nosotros no somos, hermano, no podemos seguir mirando atrás a ver lo que hizo Whitefield, a ver lo que hizo John Wesley, a ver lo que hizo Spurgeon, a ver lo que hizo Martin Lloyd-Jones, a ver lo que hicieron ellos. Nos toca mirar adelante y decir qué vamos a hacer nosotros. No podemos permitir que sigan pasando 200, 300 años, se salten esta generación que nadie hizo nada y tener que hablar de la anterior otra vez. Dentro de 200 años, gente tiene que decir, oye, en esa generación hubo esa iglesia en Chile que hizo eso, y esa iglesia en Barcelona que hizo aquello.
Nos toca a nosotros, no podemos vivir del recuerdo de lo que hicieron otros siervos. Nos toca ser los siervos de esta generación. Nos toca ser la voz de esta generación. Nos toca ser de los que el día de mañana alguien dirá, ¿viste cómo Dios usó a fulanito? ¿Viste lo que aquella iglesia experimentó? ¿Viste? Imagínate, dentro de 200 años un libro sobre avivamiento y un capítulo, el avivamiento de Concepción de 2028. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, se vaciaban los bares. Los domingos por la mañana se cortaban calles, filas para ir a los cultos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La pregunta no es si Dios lo puede hacer, la pregunta es si lo queremos. La pregunta es si lo anhelamos, si lo deseamos, si estamos dispuestos a decir, se acabó el tiempo libre para Dios, se acabó tanto juego, se acabó tanto entretenimiento, voy a tener que equilibrar un poco las cosas, está bien vivir, pero tengo que servir, tengo que darme, es nuestro tiempo. Estos hombres vivían para el Señor, vivían para el Señor. Algo parecido a lo de Hechos 2. Vamos a leer un poquito Hechos 4 que leyó el pastor Lucas al inicio y veremos algo similar. Mira lo que dice Hechos 4, los primeros 4 versículos. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hacían? Anunciaban. ¿Qué hacían? Predicaban. Enseñaban. Pero la cuestión es a quién enseñaban. ¿Qué dice el texto? ¿Hacían cultos? No está mal hacer cultos, pero ¿a quién enseñaban? Estaban fuera, hermano. Estaban fuera. Chile nunca tendrá un problema con la iglesia evangélica si la iglesia evangélica se queda dentro. Porque Chile pensará, mientras queden entre ellos, canten entre ellos, no molestan. Yo le digo a las personas siempre en Barcelona, es muy fácil no tener persecución. Simplemente hagamos nuestros cultos calladitos, reunámonos nosotros, cantemos nosotros, hablemos nosotros, de culto a casa, de casa al culto, pero que fuera no molestemos. Y no habrá persecución. Claro que no, porque no incomodaremos al país mientras ellos siguen con sus leyes, sus calles, su ideología, sus cosas. Nosotros estaremos en nuestra esquinita. Por eso, no, la libertad de culto existe privada. Sácala fuera. Sácala fuera y vas a ver la libertad. Saca afuera el mensaje. Saca afuera la palabra pecado. Saca afuera llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Saca afuera a decir en la calle, quien aborta es un asesino. Saca afuera el decir a la calle, los afeminados no heredarán el reino de Dios. Vete afuera y dilo, aquí es fácil. Aquí es fácil, porque todos estamos de acuerdo. Ve a la calle a decirlo. No, hay que ser prudente. Esta gente no era prudente. Si hubiera sido prudente, no iba a la cárcel. Esta gente era valiente. Y lo que yo no voy a tolerar es que sigan disfrazando la cobardía de prudencia. Porque es lo que me da la sensación de que cada vez que se levanta alguien valiente, lo queremos frenar, lo queremos callar. No, le falta prudencia, le falta sabiduría, tiene que ser más sensato. Me da la sensación de que a veces Dios quiere levantar un poquito a alguien y nosotros como iglesia lo queremos frenar. Porque me da la sensación de que nos da vergüenza, como cuando la luz llega y las tinieblas salen más a florecer. Me da la sensación de que si alguien empieza a volverse loco por el Señor, se empezará a ver que nuestra vida es un poco mediocre. Entonces intentemos frenarlo para que así todos parezcamos bien. Porque si alguien empieza a entregarse por completo al Señor, se va a notar que no estamos tan bien. Y es triste cuando es la iglesia que debería decir, oye, que pase lo que pase con él, lo que deberíamos hacer es orar, clamar y que Dios sea el que revolucione las calles. No, hermano, cuidado, no vaya a ser que un día estemos delante de Dios y Dios nos diga, ¿por qué le ponías freno? ¿Por qué te molestaba tanto si hablaba de mí? ¿Por qué? Tengamos cuidado con esa charla con Dios. Estos hombres estaban anunciando a Jesús al pueblo. Y dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como 5,000. En Hechos 2 eran 3,000. Y, o sea, de Hechos 2
3.000 más los que habían, ponle unos 120, 150 más, 5.000 en Hechos 4. Oh, hermano, ¿cuántos suman aquí? Eran 5.000, pero pone varones. Posiblemente incluya mujeres más, niños más. Posiblemente de Hechos 2 a Hechos 4 ya hay una iglesia de 10.000 personas, cerca de 10.000 personas. Dios hace esas cosas. Dios hace esas cosas, pero volvemos a ver a gente predicando en el poder de Dios, anunciando a Jesús. Hemos leído al final de Hechos 4, en el versículo 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué vuelve a poner al final, amados hermanos? Y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Ven lo que hemos visto antes? Oración, predicación y conversión masiva de personas. Hermanos, ¿por qué vamos a decir esto cambió? A mí me preocupa y respeto la posición de todo el mundo cuando hay gente que me dice, eso solo fue una época. Sí, acepto que no hay otros como los apóstoles. Acepto que fueron usados de una manera extraordinaria. El Señor Jesús les dio una capacidad y autoridad y además los reivindicó con señales, milagros y prodigios para que ellos supieran que venían en el nombre del Señor, pues eran el fundamento de la iglesia. Lo creo. Pero que Dios puede volver a hacer, estremecer un pueblo, volver a responder a las oraciones de gente que clama y dar una respuesta a la predicación en poder, con muchas conversiones, quizá no 3.000, quizá no 5.000, pero pueden haber 100, 200, ha pasado en la historia, no estoy hablando de 1.000 años, ha pasado hace 100, 80, 150, conversiones masivas, quizá no 3.000, pero muchísimas personas. Ha pasado y puede volver a pasar. Puede volver a suceder. Porque el avivamiento es simplemente el Espíritu Santo obrando a través de la predicación fiel de la palabra, respondiendo con poder a la oración y el clamor de una iglesia que lo anhela. Y creo que esa es la pregunta, iglesia. ¿Lo anhelamos? ¿Lo anhelamos? Yo creo que el poder, el Espíritu Santo no ha cambiado. Yo creo que el poder de Dios no ha cambiado, pero creo que el corazón de la iglesia sí ha cambiado. Nunca echaré la culpa a Dios de cómo está nuestra sociedad, pero echaré la culpa a la iglesia siempre. Tenemos responsabilidades y a veces me da la sensación de que las dejamos en un segundo plano, en un tercer plano. Hermano, Dios va a levantar gente que va a preferir vivir 40 años consumida por Dios que vivir 85 y no haber hecho casi nada para Dios. Va a levantar gente así. Yo lo estoy viendo. Viajo, conozco iglesias, personas jóvenes y estoy viendo jóvenes que literalmente sé que prefieren vivir 40 años y quemarse para Dios que llegar a vivir 90 y no haber hecho casi nada. Ojalá podamos vivir 90 quemándonos para Dios. Pero lo que quiero decir es que Dios está levantando gente. Dios está levantando gente que está siendo inconformista. Dios está levantando gente que está diciendo, no es suficiente lo que tenemos. Cuando yo pensaba en esto esta mañana, y mire, esto no voy a decir, me cambió Dios el mensaje, pero esta mañana, y quiero compartir este texto, porque me vino una reflexión al corazón, y si me acompañan, está en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Es una oración. Éxodo capítulo 33, versículo 12 hasta el 18. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues,
si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hermano, ¿cuánta teología hay aquí? No hay mucha. Hay el corazón de un hombre que Dios le está diciendo, mira Moisés, estoy cansado ya, becerro de oro. Estoy cansado, Moisés, ¿sabes qué? Id para allá. Id, tirad. Y un corazón que dice, sin ti no. Sin ti no. Mejor desierto con tu presencia que tierra prometida sin tu presencia. Es un corazón diciendo, Señor, ya tenemos la salvación. Hemos salido de Egipto. Señor, ya está cerca la tierra prometida. Señor, ya veo promesas. Señor, ya somos libres. Señor, ya te tenemos. Señor, ya somos salvos de Faraón. Ya somos salvos de Egipto. Pero si tú no estás, nada de eso vale. Y ¿sabes qué me da la sensación de que estamos un poquito en esa condición? Señor, ¿ya soy salvo? Ya tenemos palabra, ya tenemos cultos, ya tenemos alabanzas, ya podemos cantarte, hay un pueblo que se reúne, pero me da miedo decir, Señor, ¿y si tu presencia ya no está tan viva entre nosotros? Y si tenemos los cultos y las reuniones y los cánticos, pero tu presencia no está tan viva entre nosotros. Y ves cómo termina la oración de Moisés. Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, yo creo que es tiempo de que nuestro corazón haga la misma oración. Señor, muéstranos tu gloria. Tenemos la palabra, tenemos los cultos, tenemos los estudios, tenemos las oraciones, tenemos la alabanza, tenemos las reuniones, tenemos los eventos. Pero Señor, si tu presencia no está, no vale. Si tu presencia no se hace viva, no vale. Si tu presencia no nos acompaña, no vale. Señor, muestra tu gloria en este culto. Muestra tu gloria en esta tarde de evangelismo. Muestra tu gloria en esta reunión de oración. Señor, sorpréndenos. El salmista dice, en Dios haremos proezas. Señor, sorpréndenos. Señor, que estamos ya acostumbrados a los cultos, estamos ya acostumbrados a los estudios, estamos acostumbrados a los sermones. Señor, sorpréndenos. Haz que nos quedemos admirados. Haz que nuestra boca se quede abierta y que sea indiscutible reconocer que eso ha sido el Señor. Y que tú seas glorificado, de manera que toda una sala de personas no pueda quedar indiferente. Otra oración similar que debe estar en nosotros y quiero compartir está en el libro de Nehemías. Ya estoy acabando, hermanos. Nehemías, el capítulo 1 dice así. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo? Lloró. Lloró. Hermano, ¿hace cuánto no lloramos?
¿Hace cuánto no? No por nuestros problemas, por eso lloramos mucho. Por nuestros problemas lloramos, por nuestro matrimonio lloramos, por los hijos lloramos, por nuestras enfermedades lloramos, por los problemas económicos lloramos. Nehemías estaba bien, copero, en palacio, tranquilo, bajo techo, alimentado. Él no lloraba por sus problemas. Él lloraba por cómo veía el pueblo de Dios. Él lloraba porque veía el pueblo destruido, a la ciudad rota, a la ciudad quemada, a los muros caídos. Y yo pregunto, ¿cuánto hace que no lloramos? ¿Cuánto hace que no lloramos por los perdidos? ¿Cuánto hace que no lloramos por el estado de una iglesia que, como sigamos así, está cada vez más fría? De una iglesia que cada vez se está mundanalizando más, que cada vez está permitiendo más pecado dentro. ¿Cuánto hace que no lloramos como Nehemías? Y el lloro lleva a una cosa: orar y ayunar, orar y ayunar. Que eso no es de pentecostales, eso es de cristianos. Que llorar es de cristianos, que orar es de cristianos, que ayunar es de cristianos, que decirle al Señor, manifiesta tu gloria. Es Moisés, es Moisés, no es un apóstol de la prosperidad, es Moisés. Que decir, Señor, respáldanos, obra milagros, señales y prodigios. No son una iglesia de la prosperidad. Era Pedro, era Juan, eran los discípulos. No porque fueran incrédulos, No es como los judíos que piden señales porque no creen en Jesús. Haz señales para que creamos en ti. No, era que creían en el poder y querían simplemente, Señor, haz eso para que la gente entonces mire, escuchen tu palabra y crean. Mira cómo sigue. Dice así. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti 10 minutos antes de acostarme. De día y de noche. Es que se dan cuenta que hay cosas que cambian. Que no fueron 10 minutos de oración porque estaba un poquito nervioso. Que era día y noche. Era día y noche, eran lágrimas, era ayuno, era oración día y noche. Que lo que ha cambiado no es Dios. Lo que ha cambiado es que ya no hay oraciones día y noche. Es que ya no hay lágrimas. Lo que ha cambiado no es Dios. Lo que ha cambiado es nuestro corazón. Dice así, dice lo siguiente ahora. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Saben qué es esto? ¿Sabes? Te pregunto una cosa. Nehemías había pecado. Nehemías había hecho algo. Pero él se incluye. Porque si la iglesia está mal y yo soy parte de la iglesia, todos estamos mal. No, yo, Juan Manuel, estoy bien, caminando por fe está bien, es la otra iglesia la que está mal. No, yo soy parte de ese cuerpo. Yo soy parte, yo soy responsable. Yo no me puedo aislar como nuestra iglesia. No, es que Cristo tiene una iglesia y yo soy parte de esa iglesia. Solo que me congrego en una iglesia local. Pero si otras iglesias locales empiezan a estar mal, es la iglesia de Cristo que se empieza a estar mal. Y no puedo solo fijar mis ojos en nuestra pequeña congregación y decir, nosotros estamos bien. No, da igual, ya Dios tratará con el resto. No, hay que orar, somos su pueblo. Y que yo no quiero que una congregación aquí y una en Chile esté bien. Yo no quiero que vengan personas a una conferencia diciendo, en mi ciudad no hay iglesias sanas. Yo quiero que nos conozcamos todos y en cada ciudad abunden las iglesias sanas. Yo no quiero que haya una y que todo el mundo tenga que recorrer 2 horas para congregar. Yo quiero que la gente baje de su casa y en cada barrio haya una iglesia sana. Me da igual que, pero si hay muchas, entonces con nosotros habrán 50. Yo prefiero 800 iglesias de 50 personas que tener una iglesia de 40.000 porque no hay nada más. Es que yo lo prefiero 1000 veces. Es que el número no es la meta, es un pueblo lleno y plagado del evangelio. Esa es la meta. La meta no es levantar franquicias de Caminando por Fe. La meta es expandir el reino. Es expandir el reino. Nosotros no tenemos que construir un imperio personal. Nosotros tenemos que construir un reino que ya ha sido establecido en Cristo y que simplemente tenemos que empujar adelante a través de la predicación y la misión. Nada más.
Claro que velando por nuestra iglesia local, pero rogando por la iglesia de Cristo a nivel universal. Y mira qué dice ahora. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Aquí no se trata de la conversión de pecadores, aquí se trata de la revitalización del pueblo de Dios. El avivamiento en ocasiones ha ocasionado siempre así el alcance de miles de pecadores, pero también se ha necesitado muchas veces el despertar espiritual del pueblo de Dios que ha entrado en decadencia. La iglesia ha tenido tiempos de florecer, pero si ves la historia del cristianismo, la iglesia ha tenido tiempos de oscuridad, en que se han alejado, la mundanalidad ha entrado, la palabra se ha apartado. ¿Qué hicieron los reformadores? Los reformadores no crearon una nueva iglesia. Los reformadores quisieron volver a sacar la luz del evangelio para arriba y disipar tinieblas. En el corazón de un hombre empezó a decir, algo no anda bien. Hemos dejado la palabra de lado. Hay que volver. Y yo creo, amados hermanos, que estamos en un tiempo así. Roy Hession dijo, cuando leímos el Valle de Huesos Secos, él hace un comentario y dice, el avivamiento no es un valle verde que se vuelve más verde, sino un valle lleno de huesos secos que revive y se alza como un ejército inmensamente grande. No se trata de buenos cristianos que se vuelven mejores cristianos, sino de cristianos que confiesan honestamente que su vida cristiana es un valle de huesos secos y por esa misma confesión se hacen merecedores de la gracia que fluye de la cruz y renueva todo. Sí, amados hermanos, necesitamos un avivamiento para que miles de pecadores vengan a Cristo, pero necesitamos una iglesia que reconozca que ahora mismo nos estamos volviendo un valle de huesos secos, una iglesia que reconozca que ahora mismo hemos fallado a Dios, que ahora mismo no estamos bien delante de Dios, que ahora mismo somos un valle de huesos secos y necesitamos correr a Dios, clamar a Dios y decir, Señor, antes de ir a salvar pecadores, primero revitaliza tu iglesia otra vez. Yo no sé de qué iglesia son ustedes y no sé cómo están sus iglesias, pero quizá este último mensaje es necesario llevarlo a ellas y decir, necesitamos revitalizarnos, necesitamos despertar. Necesitamos clamar, necesitamos orar para que luego a través de su pueblo, a través de nosotros, miles de personas lleguen a Cristo. Porque a veces pienso, Señor, ¿qué pasaría si ahora traes 3,000 almas a nuestra iglesia? ¿Será que la iglesia ahora está preparada espiritualmente para recibir tanto pecador? ¿O se nos iría de las manos? Yo creo que el primer paso es revitalizar la iglesia y luego ir a buscar almas para que masivamente lleguen a la iglesia y una iglesia revitalizada en poder del Espíritu Santo, avivada por Dios, pueda servir a esos pecadores que acaban de llegar. Creo, amados hermanos, que terminamos esta conferencia con un claro mensaje en el corazón de la iglesia. Iglesia, volvamos a llorar, volvamos a ayunar. Volvamos a clamar, volvamos a pedir que Dios avive a su pueblo. Como Habacuc dijo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y creo firmemente que Dios lo hará. Que Dios me permita en unos años
poder haber vivido un avivamiento y dar testimonio de él y poder escuchar que aquí en Chile hubo otro también. Yo he llevado la palabra estos días a sus oídos, pero no depende de mí. Confío que el Espíritu obre en sus corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que en estos días nos hace entender que dependemos plenamente de la obra de tu Santo Espíritu, que dependemos, Señor, completamente de ti, que la salvación es tuya, que la santificación es tuya, que el avivamiento es tuyo, que el poder en la predicación es tuya, porque al final toda la gloria es solo para ti. Señor, a través de mis labios han salido muchas palabras estos días. Señor, pero también sabemos que tus siervos a veces son torpes y débiles, pero a pesar de su debilidad y torpeza, tú puedes ser glorificado. Así que, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo puedas obrar en cada pueblo, en cada iglesia, en cada pastor, en cada hermano, y que tú lleves de aquí un pueblo deseoso de llamas, de fuego, de poder. Un pueblo que como Moisés salga diciendo, Señor, queremos ver tu gloria. Y sabemos, Padre, que eso solo es posible en Cristo. Que fuera de Cristo no hay salvación, que fuera de Cristo no hay avivamiento, que fuera de Cristo no hay restauración. Por eso, Señor, que corramos a diario a la vid, que corramos a diario a la fuente de agua viva, que corramos diariamente al Señor, a Jesús. Y ahí encontraremos todo lo que anhela nuestra alma. Señor, obra y que estos mensajes de estos días den fruto en medio de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.